visto ya cómo vivir la fe y la esperanza en este tipo de mundo, que tiene muchas cosas buenas y que tiene otras muchas que no son buenas. Pero para meditar sobre la caridad hoy, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que, al contrario de lo que pasa con la fe y con la esperanza, sobre todo con la esperanza, la caridad no es una virtud olvidada, pero sí es una virtud mal leída o medianamente a la mitad presentada. Y esto hace que el concepto de caridad como tal esté desvirtuado. No es verdad que no se viva la caridad. Lo que sí que es verdad es que lo que se vive como caridad quizá no es la auténtica caridad o no es todo lo que se tiene que vivir como caridad. Por eso, como siempre, al principio, explicar qué es la caridad, en qué consiste la virtud de la caridad. Una vez más, el concepto virtud es hábito heroico. Tanto más virtud, cuanto más heroico. Por tanto, no podemos plantearnos ni la caridad vivida de forma virtuosa porque un día se haga un acto de generosidad, como está pasando, ¿verdad? Cuando hay esos telemaratones, a veces ligados a tragedias, y entonces las cadenas de televisión organizan con algunos famosos una recogida de fondos, cosa que está muy bien, porque bendito sea Dios que eso se hace y confiemos en que ese dinero llega de verdad, ¿no? Pero una persona no es caritativa porque un día dé una limosna, ¿no? Y tampoco una persona es caritativa porque dé algo que en el fondo no le supone nada. Muchas veces he tenido que explicar esto a determinadas personas que me consultan sobre qué hay que hacer, si dar o no limosna a los mendigos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya jamás diré no des limosna a un mendigo, ¿no? Pero sí que suelo decir, estás comprando la tranquilidad de conciencia muy barata, con unas cuantas monedas de poco valor, te quedas con la conciencia tranquila. Qué barato compras tú la paz de conciencia. La caridad tiene que ser otra cosa. La caridad, entendida como debe de ser entendida por un católico, no puede ser dar de lo que te sobra y además algo que en realidad no te supone ni el más pequeño esfuerzo. Por tanto, caridad como virtud implica hábito, un hábito caritativo, e implica heroicidad. Hasta que duela, decía la Madre Teresa. Ahí, decía la Madre Teresa, ahí te puedes parar. Pero hasta que llegues ahí, tienes un larguísimo recorrido, hasta que duela. ¿Te duele? ¿Te duele económicamente? ¿Te duele de tu tiempo? Hasta que duela. Ahí te puedes parar, de acuerdo, no sigas, ya has pinchado el hueso, vale, ahí te puedes parar. Pero hasta ahí tienes un largo recorrido. No puedes plantearte, por lo tanto, la compra de tu tranquilidad interior con unas migajas miserables que no te suponen ni el más pequeño esfuerzo, en ningún ámbito, no solamente en el campo del dinero. Por tanto, primera cosa para situarlo aplicando la definición de virtud que vale para todo. Pero segunda cosa, hay que tener en cuenta que la caridad es una respuesta a un amor recibido. No podemos plantearnos la caridad desde el punto de vista humano porque estamos hablando de la virtud de la caridad. Por tanto, si nos lo planteamos desde el punto de vista virtuoso como virtud teologal, no podemos decir yo tengo caridad como si la iniciativa fuera mía. No, por el contrario, tenemos que decir cuánto yo estoy devolviendo lo que he recibido. La caridad entendida como virtud teologal es la respuesta amorosa del hombre al amor recibido de Dios. Por eso decía antes, estamos entendiendo mal la caridad. La caridad no es decir yo estoy intentando dar algo a esa persona, incluso algo que me cuesta, algo que para mí es difícil, sino que la caridad es decir, yo he recibido de Dios todo y es a Dios a quien yo tengo que devolvérselo. Entonces, ¿qué tiene que ver la caridad con el pobre? La caridad con la limosna, porque yo tengo que darle a Dios, de quien he recibido todo, le tengo que dar a Dios a través del pobre. Por tanto,
La caridad es la respuesta que yo doy al amor recibido de Dios, y esa respuesta se la voy a dar a Dios a través del pobre. No solo a través del pobre, sino en primer lugar a Dios, y a Dios a través del pobre. He introducido, por lo tanto, 3 conceptos. Primero, hábito. Segundo, esfuerzo. Y tercero, la caridad es virtud, y es virtud teologal cuando yo me lo planteo como respuesta al amor recibido de Dios, no como una iniciativa que yo tengo de tipo humanitario. Lo mismo que he dicho, que me parece muy bien que, por ejemplo, las cadenas de televisión u otras instituciones recojan fondos para ayudar a personas necesitadas en cualquier circunstancia, aunque sea aprovechando el sentimiento un poco dulzón de la Navidad. A mí me parece muy bien que personas que no tengan fe tengan sentimientos humanitarios. Pero estos sentimientos humanitarios que llevan a algunas personas a dar limosnas, a dedicar una parte de su tiempo o incluso a dedicar su vida, habrá personas que por sentimientos humanitarios militen en ONGs meritorias y que estén jugándose la vida, como a veces sucede, ¿no? Esto no es caridad. Esos son sentimientos humanitarios nobles, respetables, aplaudibles, pero esto no es caridad. La caridad es una virtud, y es una virtud teologal que es la respuesta del creyente, del hombre que tiene fe y que tiene esperanza, que agradecido al Dios que le ama, le dice a ese Dios: ¿qué tengo que hacer por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Tanto como tú has hecho por mí, ahora ¿qué quieres que yo haga por ti? Por lo tanto, la caridad no es el sentimiento humanitario que se traduce en una obra social o en una limosna, sino que la caridad es la respuesta del creyente al Dios que sabe que le ama, y esa respuesta del creyente amante al Dios que le ama, esa respuesta se traduce en una relación con Dios directa y en una relación con el prójimo, es decir, con Dios directa o con Dios indirecta a través del prójimo. Bien, esto es caridad. Ahora quizá tendremos que replantearnos qué es lo que estamos nosotros practicando o haciendo por caridad. Si tú estás dando limosna, enhorabuena, es una cosa estupenda, me alegro mucho. Incluso si tú estás dando una enorme limosna que te cuesta, enhorabuena, estupendo, es una obra estupenda, maravillosa, sigue así, pero a lo mejor no estás viviendo la caridad. Tú solo vives la caridad cuando te haces consciente de que estás ayudando a Cristo, estás devolviendo algo del amor recibido por Dios. En ese momento tú estás viviendo caridad. Si tú no estás haciendo un acto de amor a Dios, tú no estás viviendo la virtud de la caridad, estás viviendo el humanitarismo, que es una cosa muy buena, pero la virtud de la caridad es otra cosa. Y esto lo deja claro el propio Jesucristo, cuando al hablar del juicio final dice: pondré a unos a mi izquierda, a otros a mi derecha, ¿no? Y diré a unos: venid benditos de mi Padre. Y dice: ¿por qué? Porque he tenido hambre y me has dado de comer. Bueno, he tenido hambre. Es Jesús el que se identifica con el pobre. Es verdad que el que ha dado la limosna a lo mejor no era consciente, y el Señor te lo va a recompensar. Por eso, bienvenido. Pero si tú tienes que vivir conscientemente esta virtud de la caridad, entonces tienes que ser consciente de que es a Cristo, a Dios, al cual tú tienes que ayudar. Por tanto, para vivir de verdad la virtud de la caridad, tienes que ser consciente de que es a Dios a quien se lo haces o a quien se lo dejas de hacer. Y esto es lo que te sitúa en otro nivel, porque no es lo mismo ayudar o dejar de ayudar a un desconocido, y ahí entra meramente tu sentimiento humanitario, que en muchos casos es grande y en otros muchos casos es pequeño o no existe, que decir: no, es a Cristo a quien yo tengo que ayudar. Y si yo no ayudo a Cristo, no es que yo dejo de ayudar a una persona con la que no tengo nada que ver. Yo dejo de ayudar a una persona con la que tengo una gran deuda. Os pongo el ejemplo que os comentaba antes, ¿no? que me impactó tanto recientemente, lo del niño de 4 años violado, ¿no? Yo me planteo un enorme dolor humanitario al ver a esta criatura en estas condiciones. Bueno,
Y ese sentimiento humanitario que pienso que la inmensa mayoría tiene, excepto el médico crápula o el propio violador, ese sentimiento humanitario me lleva a decirle a la abuelita, le pago yo los 20.000 pesos, ¿no? La abuelita me dijo, es inútil porque nos pedirán otros 20.000 al día siguiente, o me lleva a decir, vamos a buscar inmediatamente unos abogados que puedan hacerse cargo de la defensa del niño. Inmediatamente en la situación, ante esa situación hay un sentimiento humanitario que te lleva a moverte, a mí, a la mayoría, estoy seguro. Bueno, a otros, por el contrario, seguramente no, porque no quiero líos o lo que fuera, ¿vale? Pero ese sentimiento humanitario no es la caridad. Es una cosa noble, maravillosa, que el propio Señor, estoy seguro de que tendrá en cuenta el día del juicio. Pero la caridad vivida como tal tiene que llevarte a decir, en este niño está Cristo sufriendo. Es decir, solo es caridad cuando tú identificas con a la persona que sufre, cuando tú la identificas con Cristo. Es por ti, Jesús, que yo hago las cosas. Por agradecimiento a ti, por amor a ti, que yo hago lo que... En este niño no es solamente un niño, en este niño está siendo violentado Jesucristo. En esta situación, la que sea, es un ejemplo terrible, ¿no? Pero en otras situaciones que son diferentes, quizá no tan trágicas, es Jesús el que está sufriendo. Y la caridad, por lo tanto, es una respuesta del creyente al amor de Dios, y responde al amor de Dios con amor a Dios. Un amor a Dios directo o un amor a Dios indirecto a través del prójimo. Pero es siempre respuesta a Dios. Insisto, esto es tan importante que solamente vas a dar la medida correcta cuando seas consciente de que es a Dios a quien se lo das o a quien se lo dejas de dar. No a un extraño, alguien que no tiene nada que ver contigo, al cual contentas con unas migajas de limosna o con una limosna generosa, pero al fin no es alguien que tiene, sino es a Dios con el cual yo tengo una deuda de amor infinita, a Dios al cual yo tengo el deber de ayudar, y si no lo hago es a Dios al que dejo de ayudar. Esto es lo que está implícito en esa enseñanza de Jesús. El que me lo ha hecho, a mí me lo ha hecho, y el que lo ha dejado de hacer, a mí me ha dejado de hacer. El Señor se ha identificado con la persona que sufre. De hecho, esta es una de las presencias reales de Jesucristo. Cristo se identifica con el que sufre y nos dice a nosotros que creemos en Él y que esperamos en Él, nos dice, págamelo. Tu deuda me la pagas. Quiero que me la pagues. Me la tienes que pagar en este. No solamente ahí, pero ahí me la tienes que pagar en este. ¿Cómo practicar la caridad? Para practicar la caridad, y aún no he entrado en los 3 círculos, para practicar la caridad tengo que hacerlo, debo de hacerlo, de 2 maneras. No es una u otra, sino necesariamente para practicar la caridad entendida como respuesta amorosa al amor de Dios, tengo que hacerlo necesariamente de 2 maneras, no una u otra, sino de las 2 formas. Yo respondo al amor de Dios amando directamente a Dios. Primera forma. ¿Y eso qué significa? La oración. Os he hablado de la necesidad de la oración para fortalecer nuestra fe entendida como confianza. Os he hablado de la necesidad de la oración para que el Señor pueda ayudarnos a llevar la cruz de la vida. Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado. Bueno, ahora os hablo de la necesidad de la oración como respuesta amorosa a Dios. Dios me necesita. ¿Dónde? ¿Dónde me necesita? En el sagrario. Si entendemos a Dios como un concepto, como una idea, o incluso como el creador, pero abstracto y lejano, jamás podremos comprender lo que es el corazón de Jesús. El hecho de que la Iglesia acepte que la devoción del Sagrado Corazón de Jesús presentada por el propio Cristo tuvo en su momento grandes enemigos, y todavía hoy te encuentras con personas que te dicen Dios no sufre, Dios no sufre. Dios es indiferente ante el pecado humano, Dios no sufre, Dios no puede sufrir, Dios no puede sufrir, no puede sufrir. Pues yo he visto, en el Evangelio lo dice, a nuestro Señor Jesucristo llorando, por ejemplo, por su amigo Lázaro muerto. No puede sufrir. Y el Señor no estaba compadecido cuando veía a aquella gente que estaba pasando hambre.
¿Cómo que Dios no puede sufrir? Por lo menos el Dios encarnado, sin ninguna duda. El sagrado corazón de Jesús es un corazón que late, es un corazón que se compadece, es un corazón que sufre. Y solo partiendo de aquí puedo entender la necesidad que tiene Dios, el Dios hecho hombre, por lo menos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios y hombre verdadero, la necesidad que tiene Dios de que yo esté con Él. No solo que yo esté ayudándole económicamente en los pobres, sino que yo esté con Él. Es imprescindible entrar en esta dimensión mística de la caridad. Dios me necesita. Insisto, me necesita, por supuesto, indirectamente a través del pobre. Pero es que Dios me necesita Él mismo. ¿Vosotros no creéis que Dios, Jesucristo nuestro Señor, necesitaba a su madre, por ejemplo? ¿No es Cristo el que exclama con dolor cuando ha curado a los 10 leprosos y solo uno vuelve a dar las gracias, el que exclama, ¿dónde están los otros 9? Es decir, hay infinidad de expresiones en el Evangelio donde se muestra a Jesús necesitado en Él como persona, necesitado de una respuesta. Por tanto, nosotros tenemos que plantearnos con Dios, con Cristo, una relación, repito, mística, espiritual profunda, que eso es la mística, en la cual yo me acerco a Dios porque sé que Dios necesita de mí. ¿Qué necesita de mí? Insisto, indirectamente va a necesitar mi pan en el hambriento, pero Él me necesita a mí, no solamente a mi pan. Os pongo otro ejemplo, que como ejemplo vale, pero nunca son perfectos los ejemplos, ¿no? Imagínate que un esposo o una esposa, ¿verdad? Un esposo le dijera a la esposa, aquí tienes el sueldo, tienes dinero, tienes el sueldo, y la esposa le dijera, qué bien, me das el sueldo, me das el dinero, estupendo, ¿no? Y dice, ¿no me podrías dar un abrazo? ¿No me podrías dar un beso? Dice, pero yo ya te doy el sueldo, ya te doy el dinero, ¿no? ¿Qué más quieres? Dice, yo necesito otra cosa. No necesito solo que me des el dinero. Y, qué bien, no me das el dinero. Imagínate que no me diera el dinero, a ver de qué como, ¿no? ¿Cómo saco adelante a los niños? ¿Cómo pago las facturas? Y dice, sí, pero hay otra cosa, ¿no? Es decir, hay otra cosa. Una familia, una relación esponsal es muchísimo más que una relación económica. Es decir, bueno, de acuerdo, gracias a Dios le estás dando el dinero, pero es otra cosa, ¿no? Es decir, si tú tienes un hijo, una hija, ¿no? Y le dices a tu hijo, a tu hija, te estoy pagando el colegio, si quieres irte de vacaciones te pago las vacaciones, si quieres un capricho te pago el capricho, sí, pero tu hijo necesita que le des un abrazo, que le des un beso, que estés con él. Y esto que lo entendemos entre nosotros, ¿por qué no lo entendemos con respecto a Dios? Y es que seguramente no lo entendemos porque jamás nos lo han planteado. Esto es mística, esto es lo que los santos han descubierto. Una relación con Dios que es una relación de ida y vuelta, que es una relación recíproca, que es una relación en la cual, en este caso el creyente, el católico, se siente amado, pero que llega un momento en que descubre que el otro, la otra parte de la relación, que en este caso no es la persona, el padre, el amigo, el esposo, la esposa, el hijo, sino que es el propio Dios, también necesita ser amado. Y necesita ser amado con un corazón de carne. Y necesita ser amado con tiempo, con dedicación. Y entonces, la oración, insisto, que os la he planteado desde la perspectiva de tengo que tener una relación con alguien, porque si no, no puedo fiarme de ese alguien. Tengo que tener una relación con alguien porque necesito su ayuda en el caminar de la vida. Ahora os la vuelvo a plantear diciendo tengo que tener una relación con alguien porque ese alguien necesita de mí. Por lo tanto, el primer aspecto que tengo que cumplir de la caridad es mi relación amorosa con el Dios que me ama. Mi relación amorosa que no está pensando en mi utilidad, legítimo, como os he planteado en el caso de la esperanza, sino que está pensando en la utilidad del otro. Y si esto lo planteamos en la Eucaristía, por ejemplo, en la oración, pero de una forma especial en la Eucaristía, creo que cambia completamente la perspectiva de la Eucaristía. Cuando uno lo ve así, ya no dice, tengo que ir a misa el domingo, o incluso tengo que ir a misa de diario, porque necesito que Dios me dé un abrazo, ¿no? Estoy pasándolo mal, os decía antes, ¿tienes un problema? Vete a misa. ¿Tienes un problema? Comulga. ¿Tienes muchos problemas? Vete todos los días a misa. Reza más, comulga más.
tienes un problema, comulga más. Esto es por esto que se ha quedado Cristo. Pero también tienes que planteártelo desde la otra perspectiva. Cristo me necesita. Cristo está esperándome. Si me ama, y no cabe duda de que me ama, es lógico que esté pendiente de mí, que esté esperándome, incluso para ayudarme, para ser mi consuelo y para ser mi fortaleza. Él me necesita. Si te lo planteas así, de bueno, hoy no voy a misa, dejo a Jesús sin la alegría de verme. Y bueno, pobre alegría, ¿no? No es que si yo me quedo sin la alegría de ver a Jesús, sufro, pero Jesús, ¿yo qué puedo darle a Jesús? Bueno, sí, es verdad, eres muy poquita cosa, eres un gusanito de Israel, como dice el Antiguo Testamento, pero Jesús te quiere. Eres muy poquita cosa, pero Jesús te quiere. Y por lo tanto, le da alegría verte. Uno no entiende por qué puede darle a Dios alegría verme a mí, pero el amor es así de ciego, ¿no? Bueno, pues Jesús está contento de verte, necesita verte. Por lo tanto, el planteamiento de la misa no es solo un planteamiento interesado, legítimo, sino que tiene que ser un planteamiento generoso. Voy a misa para darle una alegría a Jesús. También voy a misa porque yo lo necesito. Voy a misa a comulgar todos los días porque no puedo vivir sin Él. Pero voy a misa a comulgar porque no puedo dejar de ver a Jesús, porque Él me necesita a mí. Él está esperándome. Pongamos el ejemplo a otro nivel para que lo terminéis de entender, ¿no? Suponed una madre y un hijo, bueno, que por circunstancias el hijo no puede tener a la madre con él, por circunstancias, ¿no? Bueno, y la tiene en una residencia de ancianos. Bueno, hay determinadas circunstancias que hacen imposible, pues quizá a lo mejor una enfermedad concreta que no puede ser atendida. Bueno, la mamá tiene que estar en una residencia de ancianos, pero la mamá todavía es lúcida, no tiene Alzheimer. Bueno, la mamá se alegra cuando ve a su hijo, ¿no? Y el hijo quiere a su madre, la quiere de verdad. Pero dice, mira, hoy estoy muy ocupado, ¿no? Hoy me alegra ver a mi mamá, pero hoy paso. O sea, esta alegría que me da ver a mi mamá es menor que la preocupación que tengo, la prisa que tengo, la ocupación que tengo. Hoy paso, ¿no? Vale. Entonces va a ver a su mamá cuando él lo necesita, que de vez en cuando lo necesita. Llevo ya un mes sin ver a mi madre. Voy a ir a visitar a mi madre, ¿no? Porque yo necesito ver a mi madre. Este es un planteamiento en el cual nunca se tiene en cuenta el sentimiento de la madre, solo se tiene en cuenta el sentimiento del hijo. Si te lo plantea de otra manera, mi mamá me está esperando, mi mamá me necesita. Bueno, realmente no puedo ir, es que no puedo ir, estoy fuera de España, mi mamá me está esperando, mi mamá me necesita. Yo voy a ver a mi madre porque yo necesito ver a mi madre, sí, pero también porque mi madre me necesita ver a mí. ¿Por qué no entender a Dios como una persona? Es que Dios es un ser vivo. Es que Dios no es una idea, Dios no es una concepción abstracta, Dios no es un ente de energía perdido en la inmensidad del universo que un día puso en marcha el Big Bang. Dios es un ser vivo, es una persona, es un corazón. Y solo cuando tú entras en una relación de corazón a corazón con alguien y no con algo, es cuando eres capaz de tener una relación católica con ese Dios. Esto es la caridad. No podemos plantearnos la caridad como amor al prójimo si no nos planteamos primero la caridad como el amor debido al Dios que nos ama. El primer acto de caridad que tenemos que cumplir es el amor debido a Dios. Y para amar al Dios que nos ama, tenemos que preguntarnos dónde necesita ser amado por nosotros. Señor, ¿qué quieres de mí? Y Dios te dirá siempre de rodillas ante el sagrario un ratito y luego de rodillas ante el pobre otro ratito. Siempre, por eso os he dicho, las dos dimensiones. No podemos pensar, Dios está contento conmigo porque voy al sagrario, si después no voy al pobre. Y no podemos pensar, Dios está contento conmigo porque voy al pobre, si no voy al sagrario. Yo tengo una deuda de agradecimiento con Dios que quiero pagar, sabiendo que jamás la pagaré del todo porque es una deuda infinita, pero que quiero darle a Dios lo que puedo, aunque sea una minúscula parte de lo que Él merece. Se la quiero dar a Dios, esto es la caridad, lo otro son sentimientos humanitarios. La caridad es, yo le doy a Dios algo, todo lo que puedo, pero siempre poco de lo que Él me ha dado. ¿Cómo se lo doy? A Él directamente, porque Él lo necesita, me necesita. Aunque sea poco, Él me necesita. Se lo doy directamente con la oración.
y de una forma especial con la Eucaristía, porque en la Eucaristía se produce un encuentro físico. La Eucaristía es la única presencia física de Jesucristo, es la única presencia real, sacramental de Jesucristo, es la única presencia física. Es Cristo real físicamente. En ese pedazo de pan y en esas gotas de vino está realmente presente el Señor en una materia sensible. Por eso es la única presencia real de Cristo que es sacramento. Más allá de que tú veas el pan y no veas un cuerpecito, ahí está presente realmente Jesús. Él va a entrar físicamente dentro de mí, yo lo comulgo y yo voy a estar en contacto físico con Él, mi carne con su carne, con su carne que por el milagro de la transustanciación está presente en la forma del pan y del vino. Por tanto, yo voy a comulgar porque Él me necesita. Voy a comulgar porque yo le necesito. En este intercambio soy yo el que sale ganando, porque yo recibo a Dios, Él, pobrecito, me recibe a mí, que no valgo nada, pero Él me necesita. Él me necesita. Planteémonos así las cosas, solamente así me puedo plantear una relación justa con Dios. De lo contrario, me estoy planteando con Dios una relación parcial y en el fondo una relación interesada. Yo necesito a Cristo, voy a comulgar. No necesito a Cristo, no voy a comulgar. Estoy pasándolo mal, voy a comulgar. ¿Y bien qué haces? Pero ya no estoy pasándolo tan mal, ya dejo de ir entre semana a misa y voy solamente el domingo por cumplir el precepto. Pero Cristo me necesita todos los días. Habrá veces en que yo también experimente esa necesidad y será quizá más fácil ir, que habrá veces en que yo no la experimente, pero sé que Él me necesita. Voy porque Él me necesita. Cuando esto se entiende así, realmente si amas, y yo creo que todos los que estamos aquí queremos amar, aunque no amemos, pero queremos amar, es que no puedes dejar de ir a misa. ¿Pero cómo voy a dejar de ir a misa todos los días? Es que no es una cuestión de obligación. Vamos a ver, es que la madre experimenta una madre normal, experimenta una obligación con amenaza de multa o de cárcel por parte del gobierno y por eso es por lo que va a darle un beso a su hijo. ¡Qué tontería! Va a darle un beso a su hijo porque es su hijo y le quiere y porque necesita darle un beso a su hijo. Pero no tiene nadie que mandárselo, lo quiere y lo necesita. Y nosotros tendríamos que hacer igual. Tendríamos en el fondo que amar a Jesús con un amor de madre. Y entonces se nos quitarían de encima inmediatamente todas las cuestiones de obligación. Yo quiero amar a Jesús con un amor de madre. Es decir, quiero amar a Jesús pensando en Jesús, pensando en la necesidad de Jesús y no pensando en mi necesidad, aunque también tengo el derecho de pensar en mi necesidad y el propio Cristo ha querido recordarnos esto, quizá porque es consciente de que somos tan egoístas que si no nos da algún aliciente interesado dejamos de hacer las cosas. Pensemos en amar a Jesús con el amor de María. La Virgen María no dice, es que es una obligación, tengo que ir a misa por obligación, o tengo que ir a misa, tengo que comulgar por interés. ¿Os imagináis? No sé si alguna vez habéis pensado cómo fue la primera comunión de la Virgen María. También la Virgen María hizo su primera comunión. ¿En qué momento? No lo sabemos, cuando tuvo lugar la primera misa de los apóstoles, o quizá de San Juan, o de San Juan y Santiago, o de San Pedro, con la Virgen allí presente. Y por primera vez la Virgen María comió el pan consagrado. Y después vino la segunda comunión y la tercera comunión. ¿Os imagináis que la Virgen dijera, otra vez comulgar, qué barbaridad, ¿no? Qué pesadez, otra vez la misa del domingo, ¿no? Otra vez que darle un abrazo a mi hijo, ¿verdad? Que no, supongo que vivía contando los minutos, para que fuera el momento en que se hacía, como se llamaba entonces la misa, la fracción del pan. Vivía contando los minutos. Voy a recibir de nuevo a mi hijo. Pero también pensando, mi hijo me va a recibir a mí de nuevo. Mi hijo tiene necesidad de su madre y yo tengo necesidad de mi hijo. Creo que esta es la perspectiva justa a la hora de plantearnos la primera parte de la virtud de la caridad. Mi relación con Cristo personal a través de la oración y de la Eucaristía, pensando en la necesidad que tiene Cristo de mí. Primera parte. Segunda, mi relación indirecta con Cristo a través del prójimo, pensando en la necesidad que tiene Cristo de mí. Y esto supera también el humanismo. Con el humanismo, que es bueno, que es un sentimiento puesto por Dios, pero con el humanismo tú llegas a tu límite. Hay personas que tienen un límite muy elevado.
Son personas que humanamente son muy generosas, tienen un gran corazón y se compadecen del que sufre y están dispuestos a lo que sea. Afortunadamente estas personas existen, ¿verdad? Pero ¿y si no existen? ¿Y si no existen? ¿Y si esa persona que tienes delante no tiene ese elevadísimo sentimiento humanitario y, como sucede, es indiferente ante el dolor ajeno? No es mi problema. ¿A mí qué más me da? O yo no estoy aquí para resolver los problemas de los demás. Esto sucede. ¿Qué tienes que hacer con esa persona? Si es creyente, si no es creyente, no tienes nada que hacer. Pero ¿qué tienes que hacer con esa persona si es creyente? Decirle, oye, pero es que es a Cristo a quien estás dejando de ayudar. No es a ese que no conoces y con el cual no tienes ninguna obligación a quien no ayudas. Es a Cristo a quien estás dejando de ayudar. Yo nunca olvidaré, y os lo he contado ya en otras ocasiones, la lección que me dio siendo yo un muchacho de 18 años, cuando estaba empezando la universidad, cuando estaba estudiando ingeniería, la lección que me dio una compañera, que era del Opus Dei, una compañera de clase, ¿no? Una muchacha de mi edad, 18 años, compañera de clase. Estudiábamos ambos en la Escuela de Ingeniería Agrícola de Madrid, ¿no? Bueno, y hablábamos, otros compañeros, ¿no? Bueno, yo estaba pendiente de cumplir 18 para irme al seminario. Cumplí 18 y me fui al seminario. Cumplí en febrero y en septiembre entré en el seminario, ¿no? Bueno, pero siempre creo que he tenido, sin mérito ninguno, un sentimiento de profunda compasión ante el que sufre, ¿no? Bueno, y un día hablando con esta muchacha del Opus Dei, hablábamos de esto, del sentimiento, ¿no? Y, bueno, era una época difícil, todavía estaba Franco, había en la universidad más de una carrera de lo que entonces se llamaban los grises. Bueno, era una época delicada de la transición, aunque aún estaba Franco, ¿no? Bueno, y hablábamos, no recuerdo exactamente de qué tema, ¿no? Yo había nacido y vivía en Vallecas con mis padres, ella era de un barrio de clase bien de Madrid, ¿no? Bueno, y hablábamos de la gente que no tiene para comer, bueno, no acuerdo muy bien la conversación. Pero le pregunté, entonces tú no sientes así una compasión hacia la gente, ¿no? Me dijo, pues yo sinceramente, me dijo yo, sentimiento casi de compasión hacia la gente, no tengo muchos, ¿no? Yo soy bastante indiferente ante eso. Dice, pero en cambio he aprendido a amar a la gente por amor a Dios. A mí esto no me lo habían enseñado. No me lo habían enseñado. Quizá porque había sido educado, y muy bien educado, por unos sacerdotes estupendos, y porque yo no tenía necesidad, o que tenía un gran corazón y un gran sentimiento humanitario. Pero no me habían enseñado que cuando llegas a tu límite, y yo creo que lo tenía, por lo menos en ese momento, bastante alto, cuando llegas a tu límite te paras, ahí te paras. Mientras que cuando estás motivado por el amor a Dios y llegas a tu límite, te das cuenta de que tienes que seguir. ¿Por qué tienes que seguir? Porque es con Dios con quien tienes la deuda. Creo que fue la primera vez en mi vida que me hice consciente, repito, o no me lo habían enseñado, o yo era muy torpe y no me había dado cuenta de ello, ¿verdad? La primera vez en mi vida que me hice consciente, de verdad, de que yo tengo una deuda con Cristo a pagar en la persona necesitada. Y que no es con el hombre con quien yo tengo la deuda, que a lo mejor también la tengo, algunas por lo menos, no me cabe duda de que las tengo, pero siempre es con Cristo. Y me encontré con una persona que no tenía, ni mucho menos, seguramente, los sentimientos humanitarios que yo tenía, pero que tenía una mejor formación. Y teniendo una mejor formación, era capaz de hacer más cosas que yo. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a su límite, que creo que era bastante más bajo que el mío, seguía. Y siguiendo, motivada por la deuda que tenía con Cristo, porque así la habían formado y la habían formado muy bien, llegaba más lejos que yo, que cuando llegaba a mi límite, que era muy alto, me paraba. Ya he satisfecho mi necesidad de pobre, perdonad la expresión, ya he satisfecho, he cumplido, no digo con unas monedas, sino quizá con algo más, he cumplido y ya me siento tranquilo, me siento con la conciencia tranquila. Sí, me sientes con la conciencia tranquila, pero has hecho lo que tenías que hacer, te has planteado que ahí en esa persona está Jesús. Y dándote cuenta de que en esa persona está Jesús, ¿de verdad no puedes hacer más? Si tú te planteas que no tienes deudas con esa persona, das lo que puedes dar. Si te planteas que en esa persona está Jesús y que por lo tanto tienes una gran deuda con Él, seguramente haces muchísimo más. Creo que este es el planteamiento correcto. Primero, insisto, yo tengo una deuda con Cristo que pago
no pago, porque la deuda con Cristo no se paga nunca, que pago un poquito, con la oración y con la Eucaristía. Segundo, tengo una deuda con Cristo que pago, que contribuyo a pagar un poquito a través del amor al prójimo, en el cual está presente el Señor. Por lo tanto, no me lo planteo solo como un sentimiento humanitario, sino que me lo planteo como un deber de caridad. Esto es la caridad. Lo otro será otra cosa, respetable. Ni se me pasa por la cabeza criticar esos sentimientos humanitarios, pero no es caridad. Caridad es el amor que yo devuelvo al Dios que me ama. Y es virtud porque es hábito, y es virtud porque es heroica. Tanto más heroica, más virtuosa. La caridad es el creyente enamorado que ama al Dios que le ama. Y que le ama en el sagrario y que le ama en la persona necesitada. Es a Cristo a quien yo quiero amar. A Cristo comulgando y a Cristo sirviendo en el que sufre. Esto es la caridad, esta es la virtud de la caridad. Y repito, lo demás será otra cosa. ¿Cómo vivo esto en estos tres niveles? Empezando por el personal. Yo creo que en el nivel personal, para amar al Cristo que me ama, en el nivel personal es sobre todo la vida espiritual, ¿verdad? Amo a Cristo personalmente en este encuentro personal con Él, de persona a persona, con la comunión. Y también con el cuidado de mi cuerpo. Con el cuidado de mi cuerpo amo a Cristo en mí. O sea, en mí amo a Cristo comulgando, orando, pero también con el cuidado de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque en mí habita el Señor. Por lo tanto, no al tabaco. No al tabaco, de verdad. No al tabaco. Hago daño a Cristo en mí. No a los excesos. No a las conductas de riesgo. Léase ir a una velocidad exagerada por la carretera, conducir alcohólico o bebido. Bueno, es decir, tengo que ser consciente de que tengo que amar a Cristo en mí. Y lo voy a hacer con mi cuerpo, permitiéndole a Cristo que esté en mí comulgando, permitiéndole a Cristo que me abrace y cuidando de mi cuerpo, de tal manera que ese Cristo que está en mí esté contento. Cuando cuido de mí estoy alegrando a Cristo. Tú quieres a tu mamá y tu mamá te quiere a ti, y tú, para no darle un disgusto a tu madre, te cuidas, por ejemplo, ¿no? A mí me daría lo mismo, pero mi madre va a estar sufriendo si yo hago esto, si yo hago lo otro. Bueno, pues no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, porque así me gusta a mi madre. Por lo tanto, ¿cómo vivo la caridad en ese primer círculo que es mi alma? Con la comunión y cuidando de mi cuerpo. No hasta el punto de convertir tu cuerpo, el cuidado del cuerpo, en una idolatría, como algunos hacen, pero sí con un cuidado sano del cuerpo. El no matarás, es un mandamiento que tengo que empezar a aplicar conmigo mismo. Si yo no soy capaz de cuidar de mi cuerpo, estoy matando a mi cuerpo y poniéndole en un peligro, con lo cual estoy ofendiendo a Dios, aunque no esté quitándole la vida a nadie, me la estoy quitando a mí mismo. ¿Cómo vivo la caridad en el ambiente de la familia, el segundo círculo? Desde el punto de vista espiritual, intentando, como os decía esta mañana, intentando crear un ambiente religioso en casa, evangelizando. La evangelización, por lo tanto, forma parte de la vida de la caridad, llevando a los que dependen de mí a Cristo, cuidando esto como un elemento esencial en mis objetivos. Todo papá, toda mamá católicos tiene que plantearse la transmisión de la fe como lo prioritario, no como lo secundario. Lo primero es que sean fuertes, sanos, que vayan a un buen colegio, no, lo primero es que estén en gracia de Dios. Lo primero es que tengan una relación personal con el Señor. Lo primero es que tengan fe. Y esto son muy pocos los que lo hacen. He tenido un hijo. ¿Cuál es la primera obligación con mis hijos? La primera obligación con mis hijos es que tengan fe. Después es una opción personal, la tendrán o no la tendrán, pero yo tengo que tener la conciencia tranquila de que lo he intentado.
del mejor modo que he podido. Mi primera obligación con mis hijos es que tengan fe, transmitirles la fe. Naturalmente, junto a esto, una buena alimentación, una buena educación, bueno, pero primero que tengan fe, mi primera obligación. Por lo tanto, con mi familia, mi primera obra de caridad tiene que ser la evangelización. Y a la vez, si yo soy una persona que intento amar, lo que tengo que hacer en mi familia es no ser el centro. Es decir, tengo que procurar no solamente que mi familia ame al Señor, sino que tengo que procurar no convertirme yo en un Dios en mi familia. Y este es un trabajo diario, permanente. La descentralización de tu familia. Es decir, tú quieres convertirte en un centro en tu familia. Tú quieres convertirte en un Dios para los tuyos. Tú quieres que todos giren alrededor tuyo. En el fondo, lo veré más adelante cuando hable de la soberbia, en el fondo lo que tú estás pretendiendo es que todos se postren y te adoren. Y que todos giren alrededor tuyo. Que todos piensen en servirte. Que todos hagan las cosas como a ti te gustan. Oye, que a lo mejor hay que hacerlas así, porque tú eres el papá, la mamá, alguien tiene que tener la última palabra, ¿no? Es evidente, si no, es un caos. Sí, pero ¿por qué no escuchas un poco? ¿Por qué no tienes en cuenta también la necesidad del otro? ¿Por qué no tienes en cuenta el punto de vista del otro? Porque a lo mejor tienes mucho que aprender, aunque tú seas el papá o la mamá. A lo mejor tienes que ser consciente de que hay otros puntos de vista. Para vivir la caridad en casa, no solamente tienes que intentar transmitir la fe, evangelizar a los tuyos, sino que también tienes que intentar vivir con un estilo caritativo, de tal forma que no te conviertas en un tirano, en un dictador, en una persona que aquí se hace lo que yo digo y punto. Y bueno, oye, pues a lo mejor tendrá que hacerse lo que tú dices, porque alguien tiene que tomar la última palabra, pero tendrás que escuchar, tendrás que tener en cuenta el planteamiento del otro. No te conviertas en un Dios, en alguien que vive para que los demás se postren y le adoren. Segundo punto, por lo tanto, ¿cómo vivo la caridad en la familia? Tercero, ¿cómo vivo la caridad en la sociedad? Yo creo que aquí entramos en un ámbito más amplio, en este caso, de la virtud de la caridad. Primero, hay que decir, evangelizando. Por ejemplo, vivo la caridad con la evangelización. Otro aspecto, en este caso, de la evangelización sería la apologética. Vivo la caridad defendiendo en esta sociedad agresiva de la dictadura del relativismo, vivo la caridad defendiendo a la Iglesia. Vivo mi relación de amor con Cristo defendiendo a Cristo en la sociedad. Y para eso, como os decía al hablar de la fe, es necesaria la formación, pero también la valentía. Vivo la caridad evangelizando, vivo la caridad defendiendo pacíficamente siempre a Cristo, defendiendo a la Iglesia. Para eso necesito la formación. Pero también vivo la caridad mediante la acción social, siendo consciente, insisto, de que vivo una virtud teologal, una virtud religiosa, no un mero sentimiento humanitario. Dejemos el sentimiento humanitario para los que no tienen otros recursos. Dejemos el sentimiento humanitario para los ateos. Nosotros tenemos sentimiento humanitario porque somos seres humanos y ese sentimiento humanitario lo complementamos, a veces mucho, otras veces menos, lo complementamos con la caridad, con el amor a Dios. Por tanto, me planteo a nivel social, me planteo la evangelización como un deber de amor a Dios, a nivel social, no ya solo a nivel familiar. Me planteo la apologética, la defensa de Cristo y de la Iglesia como un deber de amor a Dios. Tengo el deber de defender a Cristo. No puedo quedarme callado. No puedo decir, como Pedro en la noche de Jueves Santo, no le conozco. Tengo un deber de amor y para eso tengo que formarme y tengo que tener valentía. Y tengo también un deber de amor a Cristo mediante la acción social, que podrá ser individual, podrá ser participando en una institución, podrá ser colaborando con alguna empresa de la Iglesia, con algo que sea bueno, y asegurándome de que efectivamente esos fondos llegan a donde tienen que llegar. Bueno, esta es mi manera de vivir la caridad a nivel social. Habría que decir también que ahí entra el compromiso político, el compromiso público. Dentro de esta acción social entra también el compromiso público. Yo católico tengo el deber de intentar el saneamiento de las estructuras sociales,
que son muy amplias, muy variadas, ¿no? Desde una asociación de padres y alumnos, por ejemplo, hasta sociedades cívicas que van a buscar la defensa de determinados derechos. Es decir, bueno, creo que una sociedad es tanto más democrática y estructurada cuanto más existen estas organizaciones que hacen yo creo que de una especie de freno a la tentación permanente que tienen todos los partidos de convertirse en dictadores, aunque sea una dictadura mediante la democracia con mayorías absolutas, o con mayorías que se consiguen por pactos postelectorales. Bueno, y por tanto, yo participo en la vida pública, participo no solamente con el voto, sino que intento participar en la vida pública de una manera o de otra como un acto de amor. Yo, católico, quiero amar al Dios que me ama. Amo al Dios que me ama, aunque soy consciente de que jamás le amaré lo que Él merece. Amo al Dios que me ama en mi alma. Amo al Dios que me ama en la Eucaristía. Amo al Dios que me ama cuidando mi cuerpo. Amo al Dios que me ama en mi familia, con la evangelización de los míos. Amo al Dios que me ama en mi familia, intentando no ser un egoísta, no ponerme en el centro, sino intentando pensar en el otro y no que los demás piensen en mí. Amo al Dios que me ama en la vida social, con la evangelización, con la apologética, con la acción social caritativa y con la intervención en la vida pública. Necesitamos tener mucho amor para hacer todas estas cosas. Necesitamos tener muchas fuerzas para hacer todas estas cosas. El propio Señor, cuando nos acercamos a Él por amor, nos da la fuerza que necesitamos. Voy a la Eucaristía para amar, salgo de la Eucaristía fortalecido. Voy a la Eucaristía pensando en Cristo y me encuentro con que Cristo estaba ya antes pensando en mí. De ahí saco la fuerza para seguir amando a Cristo fuera de la Eucaristía. Hacemos un momento de oración y silencio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa poniéndonos en presencia del Señor, dándole gracias y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Esdras. Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento, y con mi vestidura y el manto rasgados, me arrodillé, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor, mi Dios, y exclamé: Dios mío, estoy avergonzado y confundido. No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nos hemos hecho culpables de numerosas faltas, y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde la época de nuestros padres hasta hoy hemos pecado gravemente. Por causa de nuestros delitos, nosotros,
nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo y a la vergüenza, como sucede todavía hoy. Pero ahora, en un instante el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un lugar en el templo santo. El Señor ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud, porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia, nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos ha proporcionado un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Dadle gracias, hijos de Israel, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza. Bendito sea Dios que vive eternamente. Ensalzadlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y nos congregará de entre las naciones, por donde estáis dispersados. Bendito sea Dios que vive eternamente. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Bendito sea Dios que vive eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los principios que regulan con frecuencia la acción política es el que el fin sí justifica los medios. Esto no es de un partido o de un país, es bastante general. Siempre recuerdo aquel fragmento de una de las películas de los hermanos Marx, donde creo que era Groucho, decía muy serio, parodiando a un político: estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. El fin justifica los medios. Y esto puede pasar también en la Iglesia, o en nuestra vida personal, no solamente en la Iglesia como institución. Se busca un fin bueno. Se busca un fin bueno. En el caso nuestro, la evangelización. Y entonces pensamos que para conseguir ese fin bueno tenemos que tener dinero.
Cuanto más dinero, más eficaces los medios que vamos a poner al servicio de la evangelización, más podemos llegar a todos los sitios. Se busca poder, alianza con el poder. ¿Por qué? Porque el poder te va a facilitar el camino, mientras que si el poder no está de tu parte, te va a poner dificultades y va a hacer que esa evangelización sea más lenta o quede frenada. Esto es un planteamiento humano, pero este no es el planteamiento de Jesús, ni es el planteamiento que se puede concluir de la historia. Los cristianos crecían en los primeros siglos en medio de las persecuciones. No tenían la alianza del poder, no tenían tampoco dinero, no podían ni siquiera construir templos. Eran apresados como delincuentes y arrojados a los tormentos más crueles. Y crecían, y crecían. Cuando la Iglesia se ha hecho aliada del poder y sobre todo del poder corrupto, entonces la Iglesia inmediatamente ha dejado de ser lo que Cristo quería y se ha empequeñecido y a veces se ha llenado de pecado. Hay una anécdota muy interesante, protagonizada por San Ambrosio, obispo de Milán, que fue tan decisivo en la conversión de San Agustín. El emperador Teodosio, cristiano, y cristiano defensor de la fe verdadera, no un emperador cristiano arriano como había habido otros antes, Teodosio, que fue el que ordenó la destrucción de los templos paganos, es decir, un hombre decididamente a favor de la Iglesia, y fue él el que dijo que el cristianismo era la religión oficial y única permitida. Constantino había dado permiso al cristianismo, pero no lo había hecho la religión oficial. Teodosio, el gran emperador cristiano, tuvo una rebelión, sufrió una rebelión en una ciudad de Grecia, Tesalónica. Mandó arrasarla, mató a miles de personas. Cuando regresa a la entonces capital, no estaba en Roma, estaba en Milán, porque estaba más cerca de la frontera en la lucha contra los bárbaros, el obispo, San Ambrosio, se plantó ante él y le prohibió entrar en la catedral. Tienes tus manos manchadas de sangre. Aquí no entras hasta que no hagas penitencia. Al poderoso emperador, al que había favorecido y estaba favoreciendo al cristianismo, aquí no entras si no haces penitencia. Eso es un obispo. Tenemos que fiarnos de Jesús. Tenemos que fiarnos de la fuerza de Dios y de la fuerza del mensaje. Eso no significa que no necesitemos dinero para las obras que llevamos adelante. En nuestro pequeño seminario, si no tuviéramos ese dinero, no podríamos dar de comer a los seminaristas o pagar la universidad. Esta misma humilde televisión, con poquísimos medios, poquísimos, llega a tantos sitios, pero esos poquísimos medios son necesarios. También es útil contar con la ayuda de los gobernantes, no solamente por favorecer la evangelización, sino por defender los derechos humanos auténticos y no los falsos derechos humanos como el aborto. El problema no está en eso, el problema está en si el fin justifica o no justifica los medios. Ahí está el problema. La Virgen María ya sentó cátedra el día de la Anunciación, cuando le pregunta al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El fin era bueno, ella no discute ni el poder de Dios, ni discute tampoco el objetivo, la encarnación del Hijo de Dios. Está preguntando por los medios. Estoy de acuerdo en el fin,
Pero ¿me puedes explicar cómo va a ser eso? ¿Qué medios? Solo cuando le aclaran que el fin está de acuerdo con los medios y que los medios no van a deshonrar su virginidad, no la van a convertir en una persona que ha tenido una relación ilícita e inmoral, porque tiene que acostarse con otro hombre distinto de su marido, de su prometido, digamos. Solo entonces dice, aquí está la esclava del Señor. Y desde entonces la Iglesia lo ha tenido claro. El fin no justifica los medios. Confiemos en Dios. Y el Señor se lo dice a los apóstoles. Confiad en mí, confiad en la fuerza del mensaje, expulsad a los demonios, curad a los enfermos. Y esto no se hace porque tengáis el apoyo de tal gobernador o tal alcalde, o porque tengáis dinero, porque a los demonios no lo vas a expulsar con dinero. Y curar a un enfermo incurable no lo vas a hacer con una limosna. Podrás pagar una medicina, pero esa curación es de otro tipo. Confía en Dios, confía en Dios, abandónate en Dios y no busques nunca llegar a un fin, por bueno que sea, por medios que no son los que Dios quiere, porque entonces más pronto, más tarde, los medios destruirán ese fin. Confía en Dios. Y hay que confiar muy especialmente en los momentos de oscuridad, porque en los momentos de luz la confianza prácticamente no hace falta, debido a que es evidente que Dios está actuando. Es en el momento de oscuridad cuando hay que decirle, y tiene valor decirle a Dios, yo, Señor, confío en ti. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, para que termine el horror que se está viviendo en Gaza, pero también por la liberación de los rehenes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los que viven solos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos ayudan, por nuestros enemigos, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe
lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Vincenzo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Luis Humberto, Francisco, Eva, Miguel, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concede a tus fieles prepararse de modo conveniente a las fiestas de Pascua, para que, aceptada la penitencia corporal según la costumbre, sea útil a todos para el bien de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrá en cuenta los delitos cometidos, por la justicia que ha practicado vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios? ¿Y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Insistís, ¿no es justo el proceder del Señor? Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto?
Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Recapacita y se convierte de los delitos cometidos. Ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la hiena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más nos encontramos con exigencias morales, exigencias éticas de Jesús, difíciles de cumplir. Hemos meditado los días pasados lo que significaba amar al enemigo. En esa homilía comenté que podíamos aplicar 3 pasos, empezando por la oración por los que nos hacían daño o nos habían hecho daño. Hoy el Señor nos dice que ni siquiera podemos enfadarnos con nadie. Nos dice además de que si alguien tiene quejas contra nosotros, se supone que quejas motivadas, obviamente, quejas con justificación, es mucho mejor que primero nos reconciliemos con él, o por lo menos hagamos el propósito firme de reconciliarnos con él, de pedirle perdón, de devolverle lo que le hemos robado, o el honor, o los bienes, lo que sea. Nuestro Señor es exigente. Es quizá humano, instintivo. Cuando algo nos cuesta, intentar rebajar la exigencia. Es humano, es instintivo, es como cuando vamos a la compra, bueno, en algunos lugares, ¿no? Y hay un regateo, te piden esto, te ofreces otra cosa para ver si bajan algo el precio. En algunos sitios, que en otros esto no se hace, por supuesto. Es humano, es instintivo, es decir,
Es duro seguir a Jesús. ¿Cómo vamos a amar al enemigo? ¿Cómo vamos a hacer todas las cosas que nos pide? No solamente con el sexto mandamiento, que parece que para algunos, especialmente ahora, es el único mandamiento, es decir, que no se fijan más que en eso, pero hay eso, por supuesto, y otras cosas. Lo que sucede es, una vez más, hay que decirlo, lo que sucede es que no podemos seguir a Jesús si no intentamos seriamente vivir como Él nos ha enseñado. Porque no son enseñanzas humanas, son enseñanzas de Dios. Cristo es Dios. Y estas enseñanzas no son para amargarnos la vida, no son para hacernos las cosas más difíciles, son para ayudarnos a vivir bien en esta vida y son para ayudarnos a entrar un día en el cielo. Por eso empieza diciendo el Evangelio de hoy: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es el objetivo definitivo. ¿Queremos estar con Dios en el cielo para siempre? Porque creemos en Dios y creemos en el cielo. Y creemos que hay un juicio antes de entrar en el cielo, según el cual o iremos al cielo o iremos al infierno. ¿Queremos esto? Tenemos que seguir los mandatos de Jesús. Y también, una vez más, hay que decirlo, cuando esos mandatos nos parecen difíciles de cumplir, muy por encima de nuestras posibilidades, lo que tenemos que hacer es ser humildes, reconocer la realidad de nuestra fragilidad humana, pedir a Dios ayuda, pedirle su fuerza y su gracia, pedirle que nos enamore para poder amarle como Él merece, para poder amar al prójimo como Él nos enseña, y si caemos, pedir perdón, que es el Dios de la misericordia. Lo que no podemos hacer, lo único que no podemos hacer es rebajar las exigencias, negar que Jesucristo es Dios y decir que su enseñanza es una enseñanza humana que tiene que ser adaptada, modificada, sometida al paso del tiempo. Eso es lo único que no podemos hacer. Nadie, ni Dios ni nadie, nos pide imposibles. El Señor nos da la gracia para hacer el bien y evitar el mal. Nos da la gracia, nos da la fuerza para hacer aquello que nos pide, incluso estas cosas tan difíciles. Nos da la gracia y la fuerza, y si no somos capaces de secundar esa gracia que nos da, y si somos pecadores y no hacemos lo que Él nos ha enseñado a hacer, lo que tenemos que hacer es humildad, pedir perdón y volver a empezar. Quiero fijarme, además de esto, en un punto del Evangelio de hoy. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ¿no está diciendo Jesús que los escribas y fariseos no tuvieran una justicia, es decir, no tuvieran una relación justa para con Dios? ¿No está diciendo que ellos no fueran personas que querían incluso amar a Dios y desde luego seguir a Dios y cumplir con Él? Está diciendo que la justicia de ellos no es suficiente para nosotros. ¿Cuál era su justicia? Por ejemplo, con el prójimo su justicia era, aún sigue siendo, ojo por ojo, diente por diente. Era una especie de legislación de la venganza. Si te dan una patada, puedes dar una patada, pero no puedes dar dos. Lo del ojo por ojo, diente por diente, era una forma simbólica de hablar. Si te han robado 5, puedes robar 5, pero no puedes robar 7. Si te han insultado, puedes insultar, pero no puedes matar. Ojo por ojo, diente por diente. Era un tipo de justicia. El Señor dice, no, esta justicia no nos vale a nosotros, no os vale a vosotros, mis seguidores. Tenéis que ir al perdón, que es más allá de esa justicia del ojo por ojo y diente por diente. Y con respecto a Dios, ¿cuál era la justicia que tenían los fariseos y los escribas? Que tenían su justicia, es decir, tenían establecida cómo debía ser su relación con Dios. Cumplir una serie de requisitos legales que a veces eran de culto, otras veces que eran de higiene, eran muy numerosos, cumplirlos, porque si no, no estaban siendo justos para con Dios. Pero ¿qué es lo que ellos no hacían?
ir más allá de esos requisitos. Es decir, ellos no iban a hacer el mal, pero no se sentían obligados por el bien. No hacían el mal, pero tampoco hacían el bien. El mejor ejemplo clarísimo que nos pone Jesús de este tipo de justicia que exige a sus discípulos es la parábola del buen samaritano. Pasa el sacerdote, pasa el fariseo, no ayudan a ese hombre malherido. ¿Por qué? Porque su justicia les exigía no hacer el mal. Y ellos no habían hecho el mal, no le habían robado, no le habían golpeado. Su justicia no les exigía hacer el bien. Y Jesús dice, poniendo el ejemplo del buen samaritano, que sus seguidores, por supuesto que no tienen que hacer el mal, pero además tienen que hacer el bien. El bien que pueden hacer, no el bien imposible. Ya quisiera yo parar la guerra en Ucrania, ya quisiera yo que no hubiera matanzas de cristianos en África o que fuera liberado el obispo y los sacerdotes y tantos otros presos políticos que están en Nicaragua. A mí lo que me corresponde es hacer el bien que puedo hacer. Ese tengo el deber de hacerlo. Pidámosle a Dios ayuda. Somos conscientes de nuestra pequeñez, de nuestra fragilidad y también de lo elevado que el Señor pone el listón. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Quién puede ser así? Si somos pecadores y tenemos el pecado original y además que están los pecados personales que hemos ido adquiriendo. Pero la solución no es la de exigir rebajas, pide menos, adáptate al mundo. La solución es, Señor, ayúdame, dame tú la fuerza y ten misericordia de mí si no consigo hacer aquello que sé que debo hacer, aquello que sé y que quiero hacer. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, para que el obispo encarcelado en Nicaragua sea liberado, para que terminen las matanzas de cristianos en África, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor también por todos los que acuden a nosotros pidiendo oraciones y por los que nos ayudan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas con las que has querido satisfacerte y por las que nos devuelves con amor eficaz la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Reina, Pedro y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. La comunión de tus sacramentos, Señor, nos restaure y, purificados del antiguo pecado, nos conduzca a la unidad del misterio que nos salva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por ser viernes de Cuaresma, voy a dar la bendición especial que la Iglesia prepara para estos días de preparación a la Pascua. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, para que se cumpla en su interior lo que su observancia manifiesta externamente,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti